tenemos un ultrasonido que tiene su seno renal sin ninguna evidencia de un proceso, de una dilatación. Aquí se va viendo un poquito más dilatado, aquí ya se empieza a ver el uretero, aquí se ve una dilatación mayor y una gran dilatación. Esto es tan importante como que si ustedes traen un paciente con mucho dolor, un dolor que ustedes creen que puede ser un cálculo ureteral, antes de hacer un procedimiento más elaborado, más costoso, le hacen un ultrasonido. Si su riñón no está dilatado, es muy improbable que tenga un proceso obstructivo, es decir, es muy improbable que tenga un cálculo. Tendría que ser un cálculo que apenas se acaba de instalar y que no ha provocado nada de malestar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros vemos un grado de estos, cualesquiera, pasamos al siguiente punto, pero ya con el conocimiento de que algo está causando algo de obstrucción, ¿de acuerdo? Ese es el valor mayor del ultrasonido. Determinar si hay algo de obstrucción, si hay algo de ectasia urinaria. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el ultrasonido era fundamental para estudiar al paciente ictérico? En donde dijimos, vamos a saber si hay dilatación de la vía biliar o no hay dilatación de la vía biliar. Si hay dilatación de la vía biliar, ya agarramos un camino, ¿de acuerdo? Si no vemos dilatación, dudamos mucho que pueda ser un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? La infección de las vías urinarias es un proceso muy común, ya se los dije, los niños, las niñas, sobre todo, se contaminan, hay reflujo, pero no siempre es la causa de un reflujo. La infección puede llegar por vía hematógena, como llega a cualquier otro lugar, a los pulmones, a las anginas, a cualquier parte. Entonces, hablamos de pielonefritis aguda y pielonefritis crónica. ¿Qué pasa con la pielonefritis aguda? Todos los órganos que se inflaman en forma aguda van a aumentar de volumen. ¿Qué hace la mamá cuando, ay, que me duele, a ver, ábrela, va, y traes unas anginotas? Porque están inflamadas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ya está haciendo el diagnóstico de un proceso inflamatorio agudo. Mientras que, ¿qué va a pasar con un riñón que tiene un proceso inflamatorio crónico de larga evolución? No va a estar crecido, no va a estar edematoso, va a estar más pequeño y deformado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nosotros podemos no ver ninguna manifestación por imagen de una pielonefritis aguda. ¿Y cuál es el procedimiento de base para estudiar una pielonefritis, para saber que el niño trae un proceso infeccioso? Un examen general de orina que cuesta como 94 pesos. Ahí, si trae algunos elementos en la orina, ya decimos, trae un proceso inflamatorio y ya hay que manejarlo, ¿no es cierto? Si ese niño a los 2 meses regresa con ustedes y con otro cuadro infeccioso, y a los 2 meses otro, pues entonces hay que ver qué está pasando. A lo mejor tiene un reflujo vésico-ureteral, y entonces hay que hacerle una cistografía para ver eso, ¿de acuerdo? Pero un paciente que tiene un cuadro infeccioso de primera intención, no tienen que seguir adelante antes de implementar el tratamiento. No hay necesidad, porque ya se los está diciendo el examen general de orina. Nefritis es un proceso inflamatorio de todo el parénquima renal, absceso renal, pielonefrosis y pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis enfisematosa es un proceso donde se agregan gérmenes productores de gas, ¿no es cierto? Como la colecistitis enfisematosa. Ya saben, los que siempre la llevan de perder son los diabéticos, porque en todo sale que es diabéticos y que todo ese rollo. Muy bien. Los tumores más comunes en el riñón, sin duda, son los quistes, ¿de acuerdo? Así es que si les pregunto, una pregunta de examen, si digo, tumor más frecuente en el riñón, los quistes, porque tumor es una bola. No sabemos si es benigna o es maligna, simplemente tumor es una bola, algo que está ocupando un espacio que no le corresponde, ¿de acuerdo?
Entonces, el tumor más frecuente en los riñones son los quistes. Yo, como les he dicho en ocasiones, siempre sigo la política de dar el pilón. Ya les hablé de lo del pilón. Sí. ¿Ya? Hay que dar el pilón un poquito más de lo que tenemos la obligación de dar, ¿de acuerdo? Un poquito más en todo. Entonces yo cuando hago ultrasonidos de próstata, cuando se hace un ultrasonido de próstata nada más, tengo la obligación de ver próstata, vesículas seminales, ¿de acuerdo? Y vejiga, desde luego, vejiga, tanto en su fase de llenado como en su fase postmiccional. Pues yo siempre les doy una repasadita acá arriba y les digo, esto es el pilón. Y en el pilón, con mucha frecuencia me encuentro quistes que generalmente no tienen mayor trascendencia, pero con alguna frecuencia me he encontrado tumores. La diferencia es que un tumor en las vías urinarias, a diferencia de que el tumor en un niño lo van a detectar la mamá porque cuando lo está bañando le toca una bola, en el adulto el tumor casi siempre la primera manifestación es una hematuria. El paciente empieza a orina y orina sangre. Entonces, acuérdense muy bien de esto que les voy a decir. Hematuria en adulto sin dolor es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Me acuerdo de una alumna mía, por cierto, Gunther, contemporánea de tu mamá, un día me llevó a un muchacho, un amigo, dijo ella, ya sabe, ¿no? Entonces, me dice, oiga doctor, fíjese que tengo un amigo que es muy necio, dice, tuvo hematuria y no se quiso hacer un estudio, y ya pasaron 6 meses y volvió a tener hematuria. Y le digo, oye, ¿no te acuerdas de lo que les dije? Así como les dije a ustedes, hematuria en adultos sin dolor, cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, ya le hice en ese tiempo un ultrasonido o una urografía, o las dos cosas, y entonces le digo, oye, fíjate que tiene un tumor en la vejiga tu amigo. Me dice, no. ¿Qué? No. Ah, chingado, le digo, ¿por qué no? Porque es tu amigo. No, pero es así. No puede ser. Ay, Victoria, no seas ridícula, le digo. No seas ridícula. Pero es que, ¿qué podía hacer si yo le decía? Sí podías hacer algo. Mira, lo que pudiste haber hecho es decirle, mira, fulano, si tú sangraste, tu riesgo de tener una lesión, un tumor, es muy grande. Si no te quieres hacer nada, no te lo hagas. No es mi pedo, ¿no es cierto? Es el tuyo. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es patrocinarle. No seas tonto, nene, porque no sé cuánto y no te... No, ni madre. Hay que ubicar la realidad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no vayan a hacer esa ridiculez. No puede ser así, no puede ser así. Así lo hacía, de veras. Bueno, entonces, hematuria, y fíjense, van 3 veces que lo digo, hematuria en adulto, es un cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Tuberculosis, derrame pleural en joven, hasta no demostrar lo contrario, es un tuberculosis. Derrame pleural en viejo, hasta no demostrar lo contrario, es un cáncer, ¿de acuerdo? Okay. Obviamente no vayan a decir, el doctor Saldaña dijo que cada que vieran, no es así, yo no digo eso, nomás digo que eso es lo más común, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, después del enojo que pasé, vamos a... Entonces, tumores renales, luego siguen los tumores más inflamatorios, los traumas. Bien, la conducta va a ser muy diferente si es de un lado o de los dos lados, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y eso es comprensible. Aquí tenemos una lesión en el riñón hiperecoica y otra vez volvemos a lo mismo, ultrasonido,
la grasa es hiperecoica, ¿de acuerdo? Sí. En tomografía, la grasa es hipodensa, ¿verdad? Entonces tenemos un tumor hiperecoico e hipodenso, entonces es muy probable que sea un tumor con un alto contenido de grasa, ¿de acuerdo? Un angiomiolipoma. ¿Ok? Los tumores, como todos, pueden ser benignos, pueden ser malignos, los más comunes son los de células transicionales y el epidermoide, pero no entremos en detalles. Insuficiencia renal. La falla renal puede ser aguda o puede ser crónica, ¿verdad? Aguda por un proceso, hay muchísimas cosas que pueden provocar una insuficiencia renal aguda, la ingesta de algún medicamento o de una cosa por el estilo, pero casi siempre son pacientes que vienen cayendo en una falla renal crónica a través de unos cuadros de pielonefritis, de una glomerulonefritis, de una serie de cosas, y estos pacientes nada más tienen dos caminos: uno, la diálisis, o la trasplante renal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar que nuestros pacientes no caigan en una insuficiencia renal irreversible. ¿Cómo se va a manifestar? Igual, como se manifestaría cualquier órgano que está insuficiente, se atrofia, ¿no es cierto? Y lo que se atrofia se hace más chiquito y se hace más feo. Muy bien. Aquí ven ustedes unos riñones irregulares con una relación de la corteza con la médula muy estrecha. En este riñón se ha perdido la relación también, el seno renal no está definido, en fin. Cuando ustedes oyen que a alguien le hicieron un trasplante, ¿dónde se imaginaban que le ponían el trasplante? ¿Que le quitaban el riñón de donde lo tenía y ahí le metían el otro? ¿Así se lo imaginaban? Pues no es así. No es así. Se lo ponen exactamente aquí, en la pelvis, ¿de acuerdo? En la pelvis. ¿Por qué? Por una razón. Porque los riñones, para pegarlo a la aorta, hay una distancia grandota, ¿no es cierto? ¿Verdad? Además, ¿cómo lo van a soportar ahí si ya quitaron todos los medios de fijación del riñón? Entonces aquí le hacen un campito en la pelvis, le hacen un campito y ahí ponen el riñón trasplantado, ¿de acuerdo? Ahí, en la pelvis, ahí van todos los riñones trasplantados en la pelvis, ninguno se lo ponen en el lecho renal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros, cuando me ha tocado participar en un programa de trasplantes, nosotros en la época que a mí me tocó participar en el hospital el 20 de noviembre, no había ultrasonido, no había nada de eso. Entonces, todos los pacientes tenían que ser sometidos todos los donadores tenían que ser sometidos a una arteriografía. Para ver, primero una urografía escritora, desde luego. Ya se veía cuáles, si no había ninguna malformación. Ok, de esos se eligen 2 o 3 y esos se someten a una arteriografía para ver si las estructuras vasculares son adecuadas, si no tiene más de 2 o 3 vasos, que ya complica un poco la situación. No es lo mismo pegar uno que pegar 3. Entonces, actualmente ya la arteriografía se suple por un procedimiento de tomografía, una angiotomografía, pero de todas maneras hay que cubrir una serie de condiciones para para el donador y para el que va a recibir, ¿de acuerdo? Una vez que ya está establecido eso, luego viene el proceso post-trasplante, que no es infrecuente que ese riñón entre en un estado de insuficiencia. Hay que estarle haciendo ultrasonidos, hay que hacerle Doppler para ver que la vascularidad esté adecuada y todo. Ahora ya se ha convertido, antes era una novedad en los hospitales que se hicieron trasplante, ahora los hacen casi en Calimax también ya, con la facilidad de decir con lo que se hace, ¿de acuerdo? Muy bien.
Y la angiografía, ya les platiqué. La angiografía es un procedimiento donde metemos un catéter, lo metemos a la arteria, inyectamos medio de contraste y le tomamos fases para agarrar la fase arterial, la fase parenquimatosa y la fase venosa. Ahora se ha suplido, ya se los dije, la arteriografía por el Doppler y solamente la arteriografía tiene fines terapéuticos. Se los expliqué porque no me acordaba que aquí teníamos esta diapositiva. Y en forma gráfica aquí tenemos una estrechez que puede ser de cualquier origen, puede ser una estrechez congénita, puede ser una estrechez por placas de ateroma, puede ser por cualquier cosa, una displasia. Entonces metemos el catéter, inflamos el globito y luego en ocasiones nada más con el hecho de comprimir, sobre todo cuando son placas ateromatosas, nada más con el hecho de comprimir la placa ateromatosa se reduce de tamaño y favorece el paso, favorece la permeabilidad de la toma. Pero en otras ocasiones se pone un stent. Esto es lo que es un stent, es como una, nunca he encontrado la palabra adecuada. Una malla metálica. Como una malla metálica. Como una malla metálica, perfecto. Tienes un punto a favor. Bien, ese es el stent. Aquí se pone y aquí ya se restableció el flujo perfectamente bien. Muy Lolita. bien. Lolita. Sí, bueno. Olijita. ¿La paz? Sí, acá.